Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en detalle. Hoy nos metemos de lleno en la psicobiología. Eso es. Vamos a usar unos extractos de un documento, historia.pdf, que nos ha llegado, y la idea es, bueno, trazar un poco el camino, ¿no? Sí, ver cómo hemos pasado de esas ideas más filosóficas, de la mente por un lado y el cuerpo por otro, El famoso dualismo. exacto, hasta la visión actual que une mente y biología de forma inseparable. Vamos a ver figuras clave, descubrimientos que, bueno, que lo cambiaron todo en cómo entendemos por qué hacemos lo que hacemos, cómo pensamos. Un viaje interesante, desde luego. Desde Darwin hasta, pues, las neuroimágenes de hoy en día. Venga, vamos a ello. Pues sí, empezaremos por ahí, por cómo cayeron esas viejas dicotomías, mente-cuerpo sobre todo, para llegar a esta visión más integrada, una visión donde el sistema nervioso, nuestra historia evolutiva, son los protagonistas. El punto de partida casi obligado es la filosofía, que claro, durante siglos mantuvo esa separación. El dualismo que decías. Eso es. Mente y cuerpo, cosas distintas. Y esto es curioso porque igual esa idea de que lo mental era algo etéreo, no físico, pues igual hasta frenó un poco el estudio biológico de nosotros mismos al principio, ¿no? Pudo ser, sí. Pero entonces llega Darwin, y eso sí que fue un punto de inflexión radical. La teoría de la evolución. Claro, propuso algo que hoy, bueno, nos parece casi de sentido común, pero que en su momento fue rompedor. ¿El qué exactamente? Que nuestras capacidades mentales, las de los humanos y las de otros animales, en realidad difieren en grado, no en tipo. O sea que no somos una cosa totalmente distinta. Estamos en el mismo continuo evolutivo. Exactamente. Subrayó esa proximidad filogenética. Conectó mente y biología evolutiva de una forma que ya no se podía separar. Que el propio comportamiento, la forma en que expresamos lo que sentimos, es una característica biológica más. Como tener alas o tener pelo. Algo así, sí. Sujeta a la selección natural. Los comportamientos que ayudan a sobrevivir, a reproducirse, pues tienden a quedarse. Y esto, claro, abrió la puerta a usar modelos animales para investigar, aunque supongo que con polémica. Siempre la hay, pero sí, fue fundamental. Y mientras Darwin removía los cimientos, otros intentaban ya hacer de la psicología una ciencia. Wundt, por ejemplo, en Alemania. ¿Y aquí en España? Aquí tuvimos a una figura, bueno, es que es imposible exagerar su importancia. Santiago Ramón y Cajal. Cajal, el padre de la neurociencia. Suena potente. Pero ¿por qué fue tan importante su teoría neuronal? A ver, porque demostró algo que iba contra la idea que había entonces. Se pensaba que el sistema nervioso era como una red continua, ¿sabes? Como tuberías. Ajá. Y Cajal demostró que no, que estaba hecho de células individuales. Las neuronas. Células separadas. Separadas, sí, pero muy juntas. Conectadas por contigüidad, que se dice. Y no solo eso, su teoría de la polarización dinámica. ¿Eso qué es? Pues explicó por primera vez cómo va la información. O sea que las neuronas tienen como una dirección. Reciben señales por unas partes, las dendritas, y las envían por otra, el axón. Dibujó el mapa básico de cómo fluyen las señales en el cerebro. Fue increíble. Entendido. El tráfico neuronal, digamos. Eso es. Y mientras, al otro lado del charco, William James también hacía de las suyas. El funcionalismo americano. Exacto. James no se preguntaba tanto qué hay en la mente, sino más bien para qué sirve. ¿Cuál es su función? Claro, la función adaptativa. ¿Cómo nos ayudan nuestros procesos mentales a sobrevivir, a adaptarnos al entorno? Un enfoque muy práctico, la verdad, que puso bases para una psicología más científica. Vale, parece que poco a poco se iban juntando piezas. Y luego mencionas una explosión en el estudio del aprendizaje. Sí, ahí hay dos nombres clave, ¿no? Pavlov, El del perro y la campana. ese mismo. El condicionamiento clásico. Cómo asociamos estímulos casi sin querer. El sonido, la comida, zas, conectado. Aprendizaje EE. Estímulo, estímulo. Eso. Y luego Thorndike, con su ley del efecto, que básicamente dice que aprendemos por las consecuencias. Si haces algo y te va bien, tiendes a repetirlo. ¿Y si te va mal? Lo evitas. Ensayo y error puro y duro. Principios sencillos, pero potentísimos para explicar cómo aprendemos cosas nuevas. Pero entonces llega Watson y el conductismo. Y ahí parece que la cosa da un giro de 180 grados. Totalmente. Watson dijo, a ver, si la psicología quiere ser ciencia de verdad, tenemos que centrarnos en lo que se puede ver
y medir. La conducta observable. Exacto. Nace el paradigma estímulo-respuesta, ER. Y todo lo demás, pensamientos, sentimientos, la mente, Fuera. fuera. Considerado una caja negra, inaccesible, irrelevante para la ciencia. Pensaban que éramos como una tabula rasa, ¿sabes? Una pizarra en blanco, que todo era cuestión de aprendizaje, de educación, de cultura. Espera. ¿De verdad creían que lo que pensamos o sentimos no influía en lo que hacemos? Suena muy extremo. Lo era. La famosa frase de Watson de «dadme una docena de niños» y que él podía hacer de ellos lo que quisiera. Sí, la conozco. Muy radical. Mucho. Luego, bueno, los neoconductistas admitieron que, vale, algo pasaba dentro del organismo. El modelo EOR, estímulo, organismo, respuesta. Ah, meten la O en medio. Sí, pero seguían viendo esa O como una caja negra. ¿No tenían interés en mirar dentro? Me imagino que no todo el mundo estaría de acuerdo con ignorar la mente así como así. Pues claro que no. Ahí surgen los cognitivistas, que dicen, un momento, hay que estudiar los procesos mentales, la memoria, la atención, cómo resolvemos problemas. La caja negra sí importa. Claro, empezaron a usar modelos de la computación, ¿no? La mente como un procesador de información. Pero fíjate qué curioso, al principio cayeron un poco en el otro extremo. ¿En qué sentido? Les interesaba mucho el software, los procesos mentales, pero consideraban que el hardware, o sea, el cerebro, el sistema nervioso, bueno, que era irrelevante para entender esos procesos. ¿Qué va y ven? Primero ignoramos la mente, luego ignoramos el cerebro. ¿Y cuándo se juntan por fin las dos cosas? Pues ahí es donde entra por fin la psicobiología. El término ya lo usó Dunlap por allá por 1914. Ah, no es tan reciente entonces. El término no, aunque su desarrollo fuerte es más posterior. La psicobiología coge ese esquema EOR. Estímulo, organismo, respuesta. Sí, pero con una diferencia que lo cambia todo. La O, el organismo, ya no es una caja negra, ¿Qué es entonces? es el sistema nervioso. Un sistema nervioso que es fruto de la evolución, de nuestra filogenia, que es el que procesa la información del estímulo y el que genera tanto la conducta que vemos como los procesos mentales que no vemos pero que están ahí. O sea, que ya no es ni una pizarra en blanco ni algo irrelevante. Es la clave. Exacto. Es el centro de todo. Entonces, resumiendo, la psicobiología estudia lo que hacemos, la conducta. Sí, las manifestaciones observables reguladas por el sistema nervioso, cómo interactuamos con el medio. Ujú. Y también lo que pasa dentro, los procesos mentales. Eso es, percepción, emoción, aprendizaje, memoria, pensamiento. Entendidos como fenómenos que ocurren en el cerebro. Y la meta es, Pues, identificar qué sistemas neurales están implicados en todo eso y explicar cómo funciona su actividad para producir la conducta y la mente. Y siempre con la idea de que ambas cosas, conducta y procesos mentales, son propiedades biológicas, moldeadas por la selección natural, como decía Darwin. para adaptarnos. Exactamente. Todo forma parte de lo que el texto llama un complejo adaptativo. Suena bien. Estímulo, organismo, con su cerebro y su historia, y la respuesta, que incluye conducta y mente. Todo interconectado para sobrevivir y funcionar. Justo, y las características concretas de ese complejo en cada uno, en cada especie, dependen de varios factores. ¿Vale? ¿Cuáles son? Primero, las causas lejanas del comportamiento. Lo llaman el factor filogenético. Filogenético, la historia de la especie. Exacto. Es nuestro legado evolutivo, el acervo genético que compartimos como humanos. Todas esas adaptaciones que se han ido acumulando porque eran ventajosas. Y eso explica las diferencias, Entre especies. principalmente, sí. Porque nosotros tenemos un lenguaje complejo y las abejas, pues, ven luz ultravioleta. Son adaptaciones distintas para nichos distintos. Vale, eso es lo que traemos, digamos, de fábrica como especie. ¿Y luego qué influye? Luego están las causas próximas. El factor ontogenético. Ontogenético. El desarrollo de cada individuo. Eso es, desde que somos concebidos hasta ahora mismo. Aquí es donde nuestro genotipo particular, nuestra combinación única de genes, interactúa con el ambiente en el que crecemos y vivimos. Y esto explicaría por qué, aunque seamos todos humanos, somos tan diferentes unos de otros. Claro, es la fuente de la diversidad dentro de la especie. La interacción genes-ambiente. Y has mencionado el ambiente. Ahí entran conceptos como epigenética y plasticidad neuronal, que suenan como muy importantes ahora.
¿Podríamos aclararlos un poco? Sí, son cruciales. A ver, de forma sencilla. Piensa que tu ADN es como un libro de recetas enorme, ¿vale? Los genes son las recetas. Vale. La epigenética serían como marcas, como post-its o subrayados que se van poniendo en ese libro a lo largo de tu vida. Marcas puestas por la experiencia. Exacto, por lo que comes, el estrés que pasas, lo que aprendes. Estas marcas no cambian la receta en sí, no cambian el ADN, pero le dicen a tu cuerpo, oye, esta receta úsala más, esta menos, esta ahora no toca. Modulan cómo se expresan los genes, O sea que la experiencia puede encender o apagar genes. o regular su volumen, digamos. Y la plasticidad neuronal es la capacidad increíble que tiene el cerebro para cambiar físicamente. Cambiar sus conexiones. Sí, reorganizar sus conexiones entre neuronas en respuesta a esas experiencias. Y esto pasa durante toda la vida. Es la base de que podamos aprender cosas nuevas, de que tengamos memoria, O sea que nuestro cerebro se está remodelando constantemente. en diálogo constante con lo que vivimos. No somos un producto fijo. Entendido. Genes, desarrollo individual y esta interacción continua con el ambiente vía epigenética y plasticidad. ¿Falta algún factor? Sí, el último grupo son los factores de causación inmediata. Lo que pasa ahora mismo. Exacto, los mecanismos que operan en el momento. Cómo nuestros sentidos captan un estímulo, un sonido, una imagen, cómo el cerebro lo procesa, le da un significado, eso es la percepción, Ujú. ¿Cómo eso nos hace sentir algo o querer algo? motivación, emoción, sí. Y como todo eso, finalmente, guía la acción que realizamos. Vaya tela. Evolución, genes, desarrollo, ambiente, cerebro funcionando ahora mismo. Normal que la psicobiología se ramifique tanto. Es un campo enorme, sí. Hay disciplinas que se centran más en las causas lejanas, las evolutivas, como la psicología evolucionista, la etología, que estudia el comportamiento animal en su medio natural, La sociobiología también iría ahí, ¿no? sí, y la neuroetología, la ecología del comportamiento. Luego otras miran más las causas próximas, la genética individual, la genética de la conducta. ¿Y las que estudian esa interacción genes-ambiente durante el desarrollo? La psicobiología del desarrollo, claro. Y después están todas las que se meten ya en los mecanismos inmediatos, en el cerebro en acción. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la psicología fisiológica, que suele implicar intervenir en el sistema nervioso, a menudo en animales, para ver efectos. La psicofisiología, que observa respuestas fisiológicas, ritmo cardíaco, actividad eléctrica cerebral con el EEG, sin intervenir directamente en el cerebro. Más. La psicofarmacología, que usa fármacos para estudiar cómo afectan al cerebro y la conducta. La psiconeuroendocrinología, centrada en las hormonas. La neuropsicología. Esa estudia los efectos de las lesiones cerebrales, ¿verdad? En humanos. Madre mía, qué abanico. Un montón de enfoques para un mismo objetivo, entiendo. Todos buscando entender la base biológica de la conducta y la mente, sí. Y todos usan el mismo método general. El método científico. El hipotético deductivo, sí. Observas algo, formulas una hipótesis que tiene que ser lógica, relacionable con lo que ya se sabe y sobre todo que se pueda poner a prueba. Contrastable. Eso. Luego haces esa contrastación empírica con experimentos u observaciones controladas si los resultados se repiten una y otra vez por distintos investigadores. Se convierte en ley. Puedes formular leyes, sí, y un conjunto de leyes relacionadas puede dar lugar a una teoría. Pero es clave que otros puedan replicar tus hallazgos y que la hipótesis pueda ser falsada, como decía Popper. O sea que tiene que haber alguna forma de demostrar que es incorrecta, si realmente lo es. Vale, método científico, claro. Pero, ¿cómo se hace esa contrastación en la práctica? ¿Cómo ponen a prueba las hipótesis? El texto habla de estrategias. Sí, lo simplifica bastante bien. Te haces una pregunta clara. ¿Estoy interviniendo yo? ¿Estoy cambiando algo a propósito para ver qué ocurre? Vale. ¿Y si la respuesta es no? Si no intervienes, estás haciendo observación. A menudo se llama aproximación correlacional. ¿Correlacional por qué? Porque normalmente lo que haces es medir dos o más cosas y ver si varían juntas, si están correlacionadas. El ejemplo que siempre se pone es el de Phineas Gage. El hombro de la barra de hierro en el cerebro. Ese. Los médicos, como Damasio mucho después, estudiaron cómo esa lesión brutal en el lóbulo frontal cambió su personalidad. Correlacionaron el daño en un área con el cambio de conducta. Pero obviamente nadie le provocó la lesión a propósito, solo observaron las consecuencias. Entendido. Observar sin meter mano, digamos. ¿Y si sí que intervienes?
entonces ya es experimentación. Y aquí distinguen dos tipos principales. A ver, Primero, la intervención somática. Somático viene de soma, cuerpo. Aquí manipulas directamente la biología del organismo. Esa es tu variable independiente, la VI. manipulas el cuerpo. ¿Y qué mides? Mides el efecto que esa manipulación tiene en la conducta. La conducta es la variable dependiente, la VD. Dame un ejemplo. Pues imagínate inyectar testosterona, BI, intervención somática, a un animal y medir si aumenta su conducta agresiva, BD. O lesionar una pequeña parte del hipocampo, BI, y ver cómo afecta a su capacidad para aprender un laberinto, BD. Vale, manipulas biología, medir conducta. ¿Y la otra forma de experimentar? Es la intervención conductual. Aquí es al revés. Lo que manipulas es el ambiente o la tarea que le pones al sujeto. Esa es tu variable independiente, BI. Manipulas la conducta o el entorno. ¿Y qué mides ahora? Mides el efecto que eso tiene en el organismo, en su biología. La biología es ahora la variable dependiente, BD. A ver, un ejemplo de esto. Pues, por ejemplo, poner a unas ratas en una jaula con muchos juguetes y retos, BI, intervención conductual, y luego medir si tienen más conexiones neuronales o cambios en neurotransmisores, BD, que otras ratas en jaulas vacías. O en humanos. somática, Bio, conducta, conductual, conducta ambiente, bio. Exacto. Y lo importante es que no son excluyentes. De hecho, lo más habitual y potente en investigación es combinar ambas. Como en el ejemplo que da el texto de la UNED. Justo. El trabajo sobre adicción a la morfina en animales. Ahí se ve muy bien. A ver, ¿cómo lo combinan? Pues mira, por un lado, tienen una intervención conductual. Enseñan al animal a pulsar una palanca para autoadministrarse la droga. El programa de condicionamiento, la tarea que aprende, es una VI conductual. Vale. Pero, al mismo tiempo, la propia droga que se administra al animal está actuando sobre su cerebro. La droga es una intervención somática, es una VI biológica por su efecto reforzante. Y la conducta de pulsar la palanca sería la BD, ¿no? Refleja el efecto de la droga. Exacto. Y luego, además, pueden medir cambios en los receptores cerebrales de ese animal después de un periodo de abstinencia, otra VD biológica. ¿Ves cómo se entrelaza todo? Sí, mucho más completo así. Te permite relacionar directamente los cambios cerebrales inducidos por la droga con la conducta de búsqueda de esa droga. Fascinante. Y para poder hacer todo esto, para medir esos cambios en el cerebro, la actividad, tiene que haber herramientas muy sofisticadas. Sí, hoy en día el arsenal de técnicas es impresionante, la verdad. Podemos agruparlas, digamos, en dos grandes tipos. ¿Cuáles? Por un lado, las técnicas estructurales. Estas nos dan como una foto fija, un mapa anatómico del cerebro. Para ver cómo es. Eso. La estrella aquí es la resonancia magnética estructural. Da imágenes muy detalladas, con mucha resolución y sin usar radiación X, lo cual es una ventaja enorme. ¿Y la TAC? La tomografía axial computarizada, TAC, también da imágenes estructurales, usa rayos X. Es más rápida y barata a veces, pero da menos detalle que la resonancia. Vale. Esas son para ver la estructura, el continente. Y para ver el contenido en acción, la actividad cerebral. Ahí entran las técnicas funcionales, y dentro de estas hay dos familias principales, según lo que midan. A ver. Unas miden directamente la actividad eléctrica de las neuronas, el clásico electroencefalograma, EEG, que pone electrodos en el cuero cabelludo. El EEG es muy rápido detectando cambios, ¿no? Muy buena resolución temporal, sí, capta cambios en milisegundos, pero le cuesta un poco saber exactamente de dónde viene esa señal dentro del cerebro. Su resolución espacial no es tan buena. ¿Y hay algo mejor para localizar? La magnetoencefalografía mide los campos magnéticos pequeñísimos que genera esa misma actividad eléctrica. También es muy rápida y localiza la fuente bastante mejor que el EEG, pero es más cara y compleja. Vale. Eléctricas, EEG y MEG. ¿Y la otra familia de técnicas funcionales? Miden cambios en el metabolismo cerebral, o sea, dónde están trabajando más las neuronas, dónde consumen más energía. ¿Cómo hacen eso? Una forma es la tomografía por emisión de positrones, PET o TEP. Inyectan una sustancia radioactiva, un marcador, que va a las zonas más activas. Es potente, pero es invasiva por la radiación. Entiendo.
¿Y hay alternativas no invasivas? ¿No era estructural la resonancia? Hay dos tipos. La estructural te da la foto fija. La funcional, RMF, no mide directamente la actividad neuronal, sino un efecto indirecto. Detecta cambios en el nivel de oxígeno en la sangre. ¿Y eso qué indica? Pues que las neuronas que están trabajando más necesitan más oxígeno, así que llega más sangre oxigenada a esa zona. La RMF detecta esas zonas con más combustible. Ah, y así sabemos qué áreas se activan cuando hacemos una tarea o pensamos en algo. Exactamente. No tiene la rapidez del EEG o MEG, pero te dice con bastante precisión dónde está ocurriendo la actividad en el cerebro. Es una ventana increíble. La verdad es que hemos recorrido un camino larguísimo. Desde aquella separación filosófica mente-cuerpo, El dualismo. Sí. desarrollamos el ambiente que nos rodea y la actividad constante de nuestro sistema nervioso. Eso es. Entonces, si tuviéramos que sacar una gran conclusión de todo esto, sería que somos una mezcla inseparable de biología y experiencia vital. Yo creo que esa es la esencia, sí. Para entendernos a nosotros mismos, tenemos que mirar a nuestra biología profunda, la heredada, la que se desarrolla, pero también, y es fundamental, al contexto, a las experiencias que vivimos y que nos van moldeando sin parar. No somos solo genes, ni solo ambiente. Somos el resultado de ese diálogo constante entre ambos. Es fascinante, la verdad. Un diálogo que no cesa. Y si quisiéramos dejar una reflexión final, algo para darle una vuelta, podríamos pensar en esto. Si toda esta investigación, con la epigenética, la plasticidad neuronal, nos demuestra que nuestra biología no es algo fijo, sino que está cambiando activamente en respuesta a lo que vivimos, Ajá. ¿somos realmente un producto ya definido en algún momento? ¿O somos más bien un proceso, una especie de obra siempre en construcción? Una pregunta interesante. Y si somos un proceso, ¿qué implica eso? ¿Qué significa para nuestra idea de potencial, de si podemos cambiar, de aprender cosas nuevas a cualquier edad? O incluso, ¿cómo afecta nuestra idea de responsabilidad sobre lo que hacemos? Uf, eso da para mucho pensar. Va más allá de los datos puros, pero es una reflexión que surge directamente de todo esto que hemos visto. Una reflexión profunda, sí.